Pues nos acercamos en este momento a la sede de Ciudadanos, donde el presidente del partido, Albert Rivera, ofrece una rueda de prensa para dar a conocer los temas tratados tras su ejecutiva nacional. Respecto al cumplimiento del déficit de España y respecto a las negociaciones posibles en un futuro con la Unión Europea, nuestro equipo económico nos ha pedido poder debatir ese documento, un documento que básicamente lo que pretende es que España pueda cumplir los objetivos de déficit con Europa, pero que para tapar el agujero de los presupuestos que ha dejado el Partido Popular, en vez de hacerlo en un año, lo tengamos y lo podamos hacer en 2. Por tanto, el documento que hemos aprobado, el acuerdo es que Ciudadanos, en cualquier negociación de acuerdo de Gobierno y de legislatura, incluya una cláusula que nos permita que la negociación del déficit no se haga en un año, o el cumplimiento, sino en 2. Por tanto, sería en 2017, a finales de 2017, con esta propuesta, cuando España cumpliría con ese déficit por debajo del 3%, que actualmente, si no se modifica la hoja de ruta actual con el agujero que deja el Partido Popular en los presupuestos, tendría que cumplirse a finales de 2016. Para esto, a cambio, Ciudadanos propondrá una serie de reformas estructurales para que la Unión Europea autorice para que España pueda flexibilizar ese déficit y, por tanto, poder evitar los recortes, evitar la subida de impuestos todavía mayor a las clases medias y trabajadoras y poder realizar las políticas sociales necesarias en cumplimiento de ese programa de partido y, en futuro, si hubiera cualquier tipo de acuerdo para formar, en este caso, una hoja de ruta de legislatura o de Gobierno. Por tanto, esta propuesta que lleva Ciudadanos quiere que sea un punto fundamental en cualquier negociación con cualquier partido. Creemos que España no puede hacer más recortes, más subida de impuestos y no puede dejar de hacer determinadas políticas sociales que son urgentes para una parte que se ha quedado tirada en la cuneta después de esta crisis y, por tanto, la mejor manera no es, como dicen algunos, incumpliendo, la mejor manera no es dejando de cumplir con nuestras obligaciones, la mejor manera es presentándole al Eurogrupo, a la Comisión Europea, a Europa, en definitiva, un plan serio, un plan responsable a 2 años, donde España, en vez de un año, en 2 años pueda cumplir esos objetivos de déficit. Insisto, con el agujero que tienen los presupuestos actuales, tendríamos que realizar esos recortes y ese ajuste en solo un año. Y nosotros creemos que con un plan de reformas que pueda validar la Unión Europea podremos cumplir con nuestras obligaciones y, sobre todo, podremos cumplir con los españoles. Por tanto, Ciudadanos quiere proponer esto para poder cumplir con los españoles y, a la vez, cumplir con nuestros compatriotas europeos. Es compatible realizar políticas de empleo, es compatible realizar políticas sociales, es compatible realizar políticas que frenen la subida de impuestos que el señor Zapatero y el señor Rajoy impulsaron en los últimos años y que a la vez permita cumplir esos objetivos. Por tanto, en ese cálculo, en ese recálculo, podemos decir, de la hoja de ruta del déficit de un año a 2, lo que pretende Ciudadanos es tener solvencia, tener un mensaje claro a Europa. El Gobierno futuro de España o cualquier acuerdo va a cumplir los objetivos de déficit, pero le pedimos a Europa que el agujero del Partido Popular no lo tengamos que aplicar en un año, sino en 2 años, que nos permitiría cumplir y, a la vez, poder hacer esas políticas de empleo, esas políticas sociales y poder también defender esas reformas que esperemos que Europa en un momento dado nos autorice para poder llevar a cabo ese recálculo de la ruta del déficit. Por tanto, me parece que es importantísimo esto que les digo, porque eso quiere decir que cualquier negociación en la que esté Ciudadanos va a estar condicionada por 2 parámetros. Uno, Ciudadanos es un partido responsable que va a cumplir con las obligaciones de nuestros socios europeos, pero Ciudadanos es un partido que también va a cumplir con los españoles y va a poder hacer esas políticas sociales y económicas que nos permitan generar empleo de calidad, que nos permitan reformar nuestro marco educativo, que nos permita reformar y, sobre todo, suprimir duplicidades y burocracia en nuestra administración pública. En definitiva, una serie de planes estratégicos a cambio de una flexibilización de un año del déficit que nos permita estar por debajo del 3% y salir, en definitiva, de la vigilancia de la Unión Europea por el exceso de déficit que acumuló nuestro país. Creo que es una política responsable, es una política de país y es una política que queremos que todos los grupos que puedan llegar a cualquier acuerdo de Gobierno, de legislatura, tengan presente. Nos parece que los 2 extremos, el extremo de no pagar la deuda y el extremo
de no tener flexibilidad para poder aplicar políticas de empleo y políticas sociales, ambos son un fracaso. Por tanto, no podemos seguir dando la espalda a los españoles y tampoco podemos aceptar la tesis de partidos que pretenden que España desboque su déficit, que España no cumpla sus obligaciones y que España vuelva a ser un país donde pueda ponerse en riesgo nuestra economía, nuestra prima de riesgo o la confianza en un futuro gobierno. Así que Ciudadanos juega un papel clave para tener una posición responsable y a la vez una posición sensible y acabar con los recortes, las subidas de impuestos y poder aplicar políticas sociales como muchos españoles necesitan en estos momentos. Por otro lado, también quería recordar, ya que ha sido noticia en estas últimas horas después de esa manifestación en las Tierras del Ebro y la posición de algunos partidos respecto al plan hidrológico nacional, recordar nuestra posición. ¿Cuál es? Digo recordar porque ya la hemos explicado muchas veces y la seguimos manteniendo. España necesita, igual que en el campo de la energía, igual que en el campo de las infraestructuras, también necesita un plan estratégico para nuestras políticas hidráulicas. Que nadie se equivoque. La solución no es no tener un plan para España, un plan estratégico. La solución es tener un plan estratégico que tenga varios parámetros técnicos y no políticos para poder proteger ese bien tan preciado que es el agua y a la vez tener políticas más modernas y técnicamente más sostenibles que las que tenemos actualmente. Estoy hablando de respetar caudales hidrológicos, ecológicos, estoy hablando de mejorar las condiciones de los regadíos, estoy pensando también lógicamente en aprovechar mejor el agua que tenemos, que es escasa y es un bien de todos. Por tanto, en ese sentido, nosotros frente al debate del sí o no a tener un plan estratégico para el agua, decimos que necesitamos un plan estratégico, pero un plan que tenga en cuenta más parámetros de los actuales. Por tanto, en ese sentido, nosotros queremos que las comunidades autónomas y las cuencas hidrográficas, las confederaciones que defienden el uso y sobre todo las estrategias respecto a esos caudales hidrológicos de nuestros ríos, se sienten en una mesa, algo que no ha hecho nadie en los últimos años. Yo quiero recordar que la política hidráulica en España se ha hecho a golpe de programa electoral o a golpe de oposición o pancarta. Y yo quiero que la política hidráulica en España se haga con sentido común y que sentemos a todas las partes afectadas. Hay muchos intereses legítimos, tanto ecológicos como de regantes, de gente que necesita ese agua de boca o también del buen uso que se le dé a ese agua. Por tanto, en vez de pelearnos, nosotros planteamos que nos sentemos en una mesa durante esta legislatura para que de ahí surja un plan estratégico. Un plan no solo para una legislatura, sino para una generación respecto a nuestra política hidráulica. Y lo digo porque, insisto, de momento solo vemos sí o no, blanco o negro, como si en España no tuviéramos que tener un plan estratégico para el agua o como si el único plan posible fuera el que impulsó el Partido Popular. Hay alternativas, se puede debatir en una mesa cómo buscar soluciones y sobre todo cómo consensuar posiciones, que seguro que no es el plan máximo para nadie, ni ideal para nadie, pero sería un buen plan para repartir un bien tan escaso como el agua y para hacerlo con criterios, insisto, técnicos y no políticos. Los planes hidrológicos en los países más serios los hacen los técnicos, no los concejales y los diputados. Por tanto, yo creo que lo que tendríamos que hacer es sentar a aquellos agentes afectados por este plan y, sobre todo, tener un criterio técnico por encima de un criterio político. Así que esa es nuestra posición, que quiero recordar hoy aquí después de esa posición enfrentada entre Gobierno en funciones y determinados políticos y partidos políticos, tanto en clave local como a nivel nacional. Y que tampoco nadie se equivoque. No puede haber un plan estratégico para toda España si pretendemos que el plan sea local para uno y cada uno de los pueblos de España. Lo digo porque también la tentación puede ser no tener plan para que así cada uno pueda decir una cosa y la contraria. Nosotros no vamos a jugar a eso, eso sería una irresponsabilidad, porque tenemos que poder defender un plan estratégico para el agua en toda España y podemos demostrar y que se puede hacer teniendo en cuenta criterios, insisto, no solo de solidaridad, sino también de caudal ecológico, de criterios técnicos de mejora en nuestros sistemas de regadío y no solo pensando, en este caso, en la política de trasvase, sino pensando también en otras alternativas que ya existen y que pueden ser perfectamente complementarias al modelo actual que existe. Por tanto, esa va a ser nuestra posición. Quien quiera sentarse con nosotros a hablar de eso, siempre tendremos la puerta abierta, pero lo vamos a hacer siempre buscando un consenso amplio y que ese plan tenga años de vida, una generación si puede ser, y no solo una legislatura
con derogación propuesta, que es un clásico, por cierto. Y en esa misma línea, como ustedes saben, pues nosotros defendemos también un plan nacional en el campo de la educación, un plan nacional también en el campo de la justicia, porque, insisto, hay temas que son de Estado y no pueden ser ni de partido ni de enfrentamiento local entre diferentes partes de España. Esa es nuestra política coherente y es lo que vamos a defender en cualquier negociación, en cualquier mesa en la que nos sentemos. Y nada más, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta de actualidad que realizar, pues estaré encantado de responderles. Hola, buenos días. Buenos días. El PSOE ha trasladado esta mañana su propuesta de negociación a todos los partidos con los que está negociando. Va a negociar en el día de hoy. Y me gustaría saber si en una primera lectura qué le ha parecido esa propuesta, que incluye también una flexibilización del déficit hasta 2019. Bueno, en primer lugar, les voy a decir la verdad. He estado reunido en la Ejecutiva desde las 10:30 y no he hecho ninguna lectura y me entenderán que nuestro equipo, que sí que lo va a analizar, pues esta tarde tenemos reunión a las 4 con el Partido Socialista y ahí sí que estaremos en condiciones de poder evaluar esa primera lectura. Me parecería poco riguroso y poco responsable hacer una valoración de un documento así. En cuanto a lo del déficit que usted me comenta, confío en lo que usted me cuenta. Teniendo en cuenta esa propuesta, en fin, nuestra propuesta, lo verán, habla de 2017, habla de estar por debajo de ese control de las instituciones europeas, por tanto salir del control del exceso de déficit. A partir de ahí, hablar de 2019 es una legislatura y un periodo, pues estoy convencido de que podremos hablarlo, pero la voluntad de Ciudadanos es conseguir flexibilización, pero a cambio también, porque hay que explicar la verdad, de reformas estructurales para suprimir duplicidades y burocracia, para hacer un plan nacional de educación que pueda revertir en mejor y mayor calidad nuestro empleo o para mejorar también la calidad y la dignidad de nuestro empleo. Por tanto, en ese sentido, que nadie se equivoque, no va a haber flexibilización si no somos capaces de modernizar y mejorar nuestro sistema educativo, nuestra administración pública o nuestro mercado laboral. Así que Europa tiene un mecanismo habilitado, lo comentábamos ahora en la reunión, tiene un mecanismo habilitado para poder permitir a algunos países flexibilizar su déficit. Y ese mecanismo es presentar reformas concretas, planes estratégicos que permitan creer en esa flexibilización y ese cumplimiento. Así que nosotros hemos hecho los deberes y somos conscientes de que para ir a Bruselas a pedir una flexibilización y una negociación del déficit es también necesario asumir que España tiene que mejorar en el empleo, en la educación o en la administración pública. Esa es nuestra propuesta para tapar el agujero que dejó el Partido Popular en los últimos presupuestos, que se desviaron pues prácticamente 8 décimas del déficit programado. Buenos días, Albert. Entendiendo que no habréis podido ver al completo el documento, nosotros en una primera lectura hemos identificado algunos aspectos en los que podría surgir alguna divergencia con el Partido Socialista. Te comento, serían... el Partido Socialista habla de cambiar la modalidad del Senado y las funciones de las diputaciones provinciales. Vosotros apostáis por la supresión. Y también en el mercado laboral habla de 3 modelos de contrato. Vosotros seguíais apostando, aunque sin nombrarlo explícitamente en vuestro documento, por generalizar la contratación indefinida. No sé si estos son aspectos en los que crees, estos 3 aspectos concretos, en los que crees que puede haber acuerdo finalmente con el PSOE. Bueno, pues efectivamente no he visto ese documento. Imagino que el programa del Partido Socialista es el programa del Partido Socialista y el de Ciudadanos es así, pero bueno, en fin, yo no... ya lo he dicho muchas veces, si fuera exactamente el mismo programa nos tendríamos que preocupar, porque sería que el Partido Socialista y Ciudadanos son lo mismo y son el mismo partido, se tendría que presentar juntos a las elecciones, igual que con el Partido Popular. Así que no me parece ningún inconveniente que cada partido mantenga su posición. La posición de Ciudadanos es clara. Creemos que el contrato indefinido, el contrato estable, es una buena manera de luchar contra la precariedad y contra la dualidad, que es el primer problema de España junto a la tasa de desempleo. Y ellos creen que en vez del modelo de Zapatero, pues hay que ir a un modelo de 3 contratos. Bueno, pues algo han cambiado, desde luego, de las políticas económicas y laborales que tuvo el Partido Socialista en los últimos años. Pero bueno, en todo caso, ahí está encima de la mesa. Respecto al Senado y a las diputaciones, efectivamente, nosotros creemos que hay que suprimir las diputaciones, que son entes con una estructura duplicada respecto a las comunidades autónomas, que se pueden mancomunar servicios sin tener esa estructura política y administrativa.
y ellos hablan, creo que algo parecido a una especie de consejo de alcaldes, en fin, que no es exactamente lo que tampoco defendieron durante 30 años, pero en cualquier caso esas son las posiciones. En el Senado nosotros pensamos que es mejor, bueno, estoy diciendo lo que ustedes ya saben, que es mejor una Cámara Territorial, en este caso una conferencia de presidentes que represente a los gobiernos territoriales, y ellos creo que defienden una reforma que tenga mayor peso lo territorial, pero tampoco acaban de suprimir el modelo actual. En todo caso, insisto, son posiciones de ambos partidos conocidas y notorias. Ellos están en su derecho de presentar un documento, nosotros ya lo hicimos y ya lo hemos defendido, y eso es lo que se negociará. En todo caso, como es una negociación y no espero que no un contrato de adhesión, pues se negociarán las cosas, ¿no? No veo ninguna cosa anómala de momento en este proceso. Lo mismo nos pasará con el Partido Popular si nos sentamos. Estamos hablando de cosas pues, que el Partido Popular no ha hecho en los últimos años, ¿no? Pues en el ámbito territorial, en el ámbito educativo, en el ámbito de la justicia, en el ámbito del empleo. Ahí, de hecho, el PSOE y el PP coinciden en muchas cosas porque no han querido hacer cambios estructurales ni planes nacionales, ¿no? Pero bueno, en todo caso, insisto, somos conscientes de que el PP y el PSOE tienen sus programas y nosotros el nuestro. No vemos inconveniente de sentarse en la mesa, otra cosa es que de eso surja o no un posible acuerdo. Eso ya pues, se verá en los próximos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dadas las negociaciones con el Partido Socialista, y usted ha hablado ahora incluso de los grupos que se podrían sumar a la investidura, el señor Pedro Sánchez, el primer día de esa ronda de contactos que habló con Compromís, dijo esto marcha bien. Está un poco en el ambiente que el PSOE ya da por descontado Compromís. Ustedes han sido muy claros a la hora de decir que no sumarán nunca ni con un sí ni con una abstención en un acuerdo que incluya a Podemos. No sé si de la misma manera tan tajante puede decir que no sumarán nunca en un acuerdo, en una investidura de Pedro Sánchez o en facilitar un gobierno monocolor del PSOE en cuya ecuación esté también Compromís o Izquierda Unida. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, nosotros lo hemos dejado muy claro que cumplir, por ejemplo, la estabilidad presupuestaria, como le estaba diciendo, y eso sí, negociar el déficit, para nosotros es fundamental, como lo es seguir en el euro y no salir del euro, como otros proponen, como lo es defender la igualdad de todos los españoles y el marco constitucional. Se puede reformar la Constitución, sí, pero no para romper este país, sino para arreglarlo. Por tanto, creo que hay evidencias en las que no puede haber una hoja de ruta, un gobierno, un pacto de gobierno, en el que, por un lado, se pida trocear España o cuestionar nuestra pertenencia a Europa y al euro, y por otro, lo contrario. Por tanto, me parece, lo dije y lo vuelvo a repetir, que formar gobierno no es sumar escaños. Formar gobierno es tener un proyecto común, un proyecto negociado, un proyecto acordado para una legislatura. Y nosotros no estamos en la lógica de la aritmética de los escaños y de solo la investidura, como dicen algunos. Para nosotros, si nos sentamos en la mesa con el PSOE o con el PP, es para poder acordar una hoja de ruta de una legislatura excepcional, de una segunda transición que lleve a cambio esa serie de reformas. Así que la lógica esta de 2 escaños por aquí, 4 por ahí, a ver si consigo que no sé quién se abstenga, no es nuestra lógica, no estamos en ello. A nosotros nos parece mucho más importante el contenido, el calendario y la ejecución de eso que no la aritmética de una investidura. Nosotros no estamos en esa lógica y, por tanto, que no cuenten con nosotros para la lógica aritmética. Ahora, si quieren contar para esas reformas o para, digamos, firmar una hoja de ruta de legislatura o para ese gobierno ejecute la legislatura, en eso sí que estamos. Perdón. Creo que usted consideraba bien resueltas las relaciones de España con la Santa Sede, y en ese documento el PSOE habla de derrogar el concordato, que no sé qué opinión le merece. Bueno, en primer lugar no hay concordato, porque el concordato es algo del pasado. Lo que hay es un acuerdo bilateral con la Santa Sede, democrático, dentro de la Constitución española. Lo digo porque el concordato era antes de la Constitución. Y nosotros hemos dicho siempre que podemos hablar de esos acuerdos con la Iglesia Católica, con las comunidades musulmanas, con las comunidades judías, que son otros acuerdos que están firmados, pero para nosotros la libertad religiosa y la confesionalidad es un campo en el que estamos profundamente cómodos. La confesionalidad significa que no hay una política confesional del Estado, y la libertad religiosa, que convivimos diferentes religiones y libertades en España. Por tanto, no está en nuestra hoja de ruta suprimir ni derogar acuerdos ni con la comunidad musulmana, ni con la comunidad judía, ni con la comunidad católica, que por cierto es la mayoritaria. Simplemente es que creemos que ese espacio es razonable. A partir de ahí, si alguien quiere hablar de algún tema concreto de esos acuerdos, que lo diga, pero derogar la relación entre España
como Estado y las diferentes confesiones, sea cual sea, me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Por tanto, insisto, hay diferentes acuerdos, no solo con la Iglesia Católica, y todos ellos tienen condiciones. Yo he dicho públicamente, y lo vuelvo a repetir, que me parece que en una crisis como la que hemos vivido, el debate sobre el IBI, que es un tema económico, concreto, de partidos políticos, de patronales, de sindicatos o de confesiones religiosas, es algo que sí que podemos debatir, pero insisto, eso no es la derogación de una relación bilateral entre un país y una confesión religiosa. Eso es simplemente una revisión de carácter económico, técnico o fiscal respecto a un impuesto concreto, que es el IBI. Por tanto, yo eso no he leído, insisto, yo lo que ustedes me informan, pero en todo caso no está en nuestra propuesta ni en nuestra hoja de ruta derogar los convenios con las diferentes, o los acuerdos con las diferentes confesiones religiosas. Buenos días. Quería saber si tienen fecha para reunirse con el equipo del PP o si usted tiene fecha para reunirse con Mariano Rajoy, dado que Sánchez y Rajoy van a reunirse este miércoles. Y ustedes han defendido que la presidencia del Gobierno tendría que estar desligada de la presidencia del Congreso de los Diputados. Quería saber si en el caso de que Sánchez sea investido, ustedes van a proponer o van a poner como condición que Patxi López abandone la presidencia del Congreso. Bien, en cuanto a lo primero, estoy esperando todavía que el Partido Popular nos diga algo. Nosotros hablamos la semana pasada, yo mismo le dije a Mariano Rajoy que cuando quisieran fecha y hora, pues nos sentaríamos también a hablar con ellos, aunque es verdad que quien está intentando la investidura a propuesta del Rey es Pedro Sánchez, y por tanto aquí seguimos esperando. Si el Partido Popular decide finalmente bajar a una mesa de negociación sobre asuntos concretos, nosotros seguimos pensando que el Partido Popular, que tiene 7 millones de votantes, que tiene mayoría en el Senado y que es un partido constitucionalista, pues tiene muchas cosas que decir, igual que el Partido Socialista o Ciudadanos en esta legislatura. Por tanto, estamos abiertos a eso, pero todavía el Partido Popular no nos ha dicho si desea o no, si quiere o no sentarse, y no nos ha dicho todavía si quiere o no esa mesa de diálogo o de negociación. Y en cuanto a lo segundo, nosotros lo dijimos muy claro. Nos parecería que hubiera sido muy útil que hubiera habido un acuerdo nítido, claro y por escrito para el acuerdo de la mesa, pero el Partido Popular y el Partido Socialista nos dijeron que no había acuerdo, cuando ustedes saben que sí que lo hubo. Por tanto, como no hay acuerdo, tampoco hay condiciones como esa que usted me dice. Así que nosotros seguiremos defendiendo que con nuestros escaños, si se produce ese relevo o esa supuesta hipotética investidura de un gobierno del PSOE, sería lógico que el presidente pudiera ser de otro partido político, pero en todo caso, insisto, eso es algo que el PP y el PSOE no quisieron ni siquiera acordar. Por tanto, no vamos a hacerle los deberes nosotros ni al PP ni al PSOE, bastante hemos hecho con tener una mesa, como para además hacerle los deberes a estos partidos. Yo creo que son ellos los que no han querido firmar un acuerdo, y si me preguntan mi opinión, sí, creo que sería lo lógico. A partir de ahí, con 40 escaños, no es suficiente para cambiar la mayoría en la mesa ni cambiar esa situación. A partir de ahí, el PSOE y el PP, que no quisieron firmar un acuerdo, son los que tendrían que mover ficha para si desean o no, pero insisto, no le voy a hacer yo los deberes a estos dos partidos. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy Pedro Sánchez ha dicho que a pesar del ultimátum que el viernes le dio Pablo Iglesias de o con Ciudadanos o con nosotros, él va a seguir hablando con su formación y con Podemos lo va a intentar también. Él está dispuesto, aunque Iglesias mantenga el ultimátum. ¿Qué cree? ¿Cómo ve esta situación de bloqueo en la que parece que estamos o que está la negociación? Bueno, yo no veo ningún bloqueo. A las 4 hay una reunión, la segunda, por cierto, entre PSOE y Ciudadanos, y nosotros vamos con un documento, el PSOE ha presentado el suyo y lo analizaremos y hablaremos de ello, y creo que hay programadas o pensadas más reuniones. Por tanto, en fin, yo no le voy a decir a Pedro Sánchez con quién tiene o no que hablar. Como Pedro Sánchez tampoco me lo dice a mí, por cierto. Lo que me parece insólito es que nos digan otros si podemos o no hablar en un momento de bloqueo institucional y que España nos pide cambio y diálogo. Por tanto, yo no voy a cometer ese error. Yo no le voy a pedir a Pedro Sánchez que no hable con no sé quién o con no sé cuántos. De hecho, me parece razonable que quien intenta formar gobierno y otros partidos que somos determinantes para ello, dialoguemos con otras fuerzas políticas. Lo que me parece raro es que alguien ponga condiciones ya no sobre un tema concreto o sobre una propuesta, sino una especie de cordón sanitario sobre los demás. Yo lo he dicho aquí, lo repito. Si Pedro Sánchez quiere hablar con Podemos, que hable. Si Ciudadanos tiene que votar leyes conjuntas con otros partidos políticos, lo haremos. Ahora, eso no quita que yo no esté de acuerdo con el referéndum separatista que propone Podemos o con el marco que pone en cuestión Podemos, que es la Unión Europea y los tratados de la Unión.
o con el modelo económico y social de los países más prósperos de Europa, ¿no? Así que yo no voy a hacer eso. Me parece que tenemos que ser humildes, que tenemos que trabajar mucho y dedicarnos a buscar puntos en común, por lo menos es lo que estamos haciendo nosotros, y si discrepamos en algo, digámoslo abiertamente, pero la solución no es no hablar, la solución es hablar, en todo caso, explicar en qué estás de acuerdo y en qué estás en desacuerdo. Por tanto, yo no voy a pedir a Pedro Sánchez que deje de hablar con nadie. Sí que sabe Pedro Sánchez cuáles son nuestras condiciones y lo que estamos hablando en la mesa, y supongo que en las próximas semanas, haya acuerdo o no, por lo menos tendremos claro cuál es el nexo común, el espacio común y cuál es la diferencia, si es que las hay, ¿no? Gracias, buenos días. Me gustaría preguntarle por esta propuesta sobre flexibilización del déficit que ha hecho. Hoy el Partido Socialista, en el documento de gobierno que ha presentado, precisamente también lleva una propuesta en la misma línea que la que presenta hoy Ciudadanos. Me gustaría saber si es mera casualidad el hecho de que Ciudadanos presente hoy esta medida muy parecida a la que ha presentado el Partido Socialista, o si se había hablado en alguna de las reuniones que han mantenido previamente los equipos negociadores. Gracias. Pues bien, esto surge la semana pasada con nuestro equipo económico, y Luis Garicano y Torres Roldán a la cabeza, pues comentamos en una de esas reuniones precisamente que las políticas sociales, económicas y la no subida de impuestos que pretende Ciudadanos tiene que ir acompañado de una negociación a 2 años y no a 1 del cumplimiento del déficit por debajo del 3. Y por tanto yo les pido y les digo que hagan una propuesta concreta para nuestra ejecutiva para poder debatir, aprobar y en todo caso llevar a cualquier negociación. A partir de ahí, que el PSOE pida eso públicamente, pues bueno, pues me parece dentro del marco razonable de cualquier partido que tenga que intentar gobernar España, como nosotros también nos planteamos si tenemos que llegar a cualquier acuerdo de legislatura. Y bueno, más que casualidad me parece una evidencia, que es que España, con el agujero que deja el PP en los presupuestos, tendría que recortar este año pues prácticamente 8.000 millones de euros, algunos dicen que hasta 10.000. Y me parece que es evidente que si queremos impulsar la política de empleo, impulsar políticas sociales y no subir más el IRPF o el IVA, como ha hecho Zapatero o Rajoy en los últimos años, necesitamos que eso se pueda cumplir en 2 años. Por tanto, la diferencia nuestra, a diferencia de otros partidos como Podemos, es que nosotros no planteamos no cumplir, sino que planteamos precisamente cumplir de manera razonable y dentro de ese compromiso con Europa. Me parece mucho más sano que Europa sepa que puede haber una mayoría parlamentaria y un gobierno en España que va a cumplir los objetivos de déficit y que va a hacer reformas en el campo educativo, en el campo de la administración pública o en el campo laboral, antes que piense que va a haber un gobierno que a la primera de cambio va a desbocar el gasto y no va a tener ingresos, ¿no? Por tanto, creemos que con esto colaboramos a que España pueda formar una mayoría parlamentaria y un gobierno sensato que cumpla y a la vez haga políticas más sensibles desde el punto de vista social, cosa que no ha hecho el gobierno en los últimos años. Sí, señor Rivera. Le quería preguntar en concreto justo por las propuestas que Ciudadanos propone o le propondría a Europa, las reformas estructurales. Ha hablado de suprimir duplicidades y burocracia en la Administración. ¿Ahí estarían las diputaciones y la fusión de municipios, por ejemplo? Bueno, no hemos concretado porque evidentemente tenemos que discutirlos con un hipotético gobierno que es un hipotético debate con Europa, pero claro, nosotros no podemos decirle a Europa que vamos a o no cumplir o seguir recortando sanidad o educación sin haber hecho los deberes. Y el PP y el PSOE no han hecho los deberes. El PP y el PSOE han preferido meter la tijera en sueldos de funcionarios, pensiones, recortes sanitarios educativos, antes incluso que reformar las duplicidades que son evidentes. España tiene niveles administrativos suficientes como para poder fusionar esos servicios de las diputaciones con una mancomunidad de servicios y suprimir estructuras políticas. Además, en España, otro tema que también vamos a llevar a la negociación, la lucha contra el fraude fiscal tiene todavía muchísimo recorrido. Digo porque tenemos unos índices de fraude muy altos y una política por hacer que nosotros planteamos también en ese plan contra el fraude fiscal. Por tanto, estamos hablando de reformas profundas que permitan no recortar en servicios y en derechos sociales y que permitan suprimir duplicidades que no solo son un coste económico, sino son también burocracia para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas. Sí, la última. Hay 2 últimas y breve. Quería preguntarle de nuevo por la propuesta del PSOE, en esta ocasión por la reforma constitucional. Diluyen bastante el tema del federalismo, no aparece nada sobre singularidades. Me gustaría si esto considera que puede allanar el acuerdo.
Bueno, nosotros siempre hemos defendido que el modelo autonómico ya es un modelo de carácter federal, lo hemos explicado muchas veces, y que lo único que falta es aclarar competencias autonómicas locales y del Estado, reformar la financiación autonómica para aclarar también cómo se financian esos servicios, o ir definitivamente a un modelo cerrado ya de una Constitución de una España autonómica que tiene casi 40 años de vida ya, ¿no? Por tanto, en ese sentido hay coincidencia en algunas cosas, en otras, como hemos dicho, todavía hay diferencias, pero insisto, la reforma constitucional, y en esto no es ni siquiera una propuesta de Gobierno, es una propuesta de legislatura. Es decir, solo con los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos de ninguna manera se podría llevar a cabo ninguna reforma constitucional. Por tanto, necesitamos sí o sí los escaños del Partido Popular para reformar la Constitución. Primero, porque es conveniente que cuando se reforma algo se haga por amplia mayoría, y segundo, porque es obligatorio. La Constitución nos dice que para reformarla necesitamos 3/5 o 2/3 partes en función del capítulo para hacer esa reforma. Por tanto, cualquier reforma constitucional, aunque la impulsen en un acuerdo o en un preacuerdo Ciudadanos y el PSOE, necesitaría sí o sí contar con el apoyo, en este caso, de otro partido para tener una mayoría amplia como requiere la Constitución. Así que no nos engañemos, cualquier reforma de la Constitución requiere como mínimo 2/3 de la Cámara, y eso implica sí o sí contar con otros partidos. Así que, aunque haya coincidencia en algunas cuestiones, hay que convencer, en este caso, a otro partido que, además de tener la mayoría en el Senado, tiene también escaños decisivos para cualquier reforma constitucional. Yo espero que pueda abrirse el Partido Popular a ver en qué cosas concretas podría estar de acuerdo, pero todo esto es aventurarse porque, insisto, necesitaríamos poner en marcha una ponencia de reforma constitucional, saber hacia dónde vamos y contar con mayorías suficientes para aprobarla. Queríamos saber qué opinión le merece. En el documento de los socialistas hablan de devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, y por último también parece que hoy publica El Mundo que muchos varones del Partido Popular están pidiendo que dejen gobernar a Sánchez con ustedes. ¿Qué le parece esa información? Bueno, en cuanto a lo primero, ya saben la posición que tenemos nosotros de partida, que es nuestro programa, y la repito, no conozco todo el documento, ustedes iremos a la mesa y lo hablaremos con ellos, todo el documento que han propuesto y qué cosas están de acuerdo, en cuáles no. Y en cuanto al tema de la propuesta de varones del PSOE o del PP, mire, yo lo único que sé es que el Partido Popular ha dicho que o Rajoy o nadie. Y esa es la posición del Partido Popular. Y, por tanto, por mucho que se publique, se diga entre pasillos o entre bastidores o en cualquier sitio, o entre bambalinas, la realidad es que el Partido Popular ha dicho públicamente que o Rajoy o nadie. Y esa es la posición que conocemos. Por tanto, todas las especulaciones o los que dicen que hay que pedirle al PP que cambie a su líder, yo ahí no voy a entrar. El PP tiene que tomar decisiones y saber si se quiere sumar a esa segunda transición, si forma parte, si pone condiciones, si se sienta en la mesa, si negocia. En definitiva, si crea una mayoría amplia constitucional, reformista, o si pretende quedarse, digamos, simplemente enrocado en la posición de Rajoy o nadie. Por tanto, en esa posición es en la que está, y por mucho que se especule periodísticamente o porque algunos quieran abrir ese debate, la verdad es que el interlocutor, de momento, que es Rajoy y su equipo, pues han puesto claras sus condiciones. Eso es, no les puedo decir nada más, es decir, todos son especulaciones, portadas o artículos de compañeros de la prensa, pero no tenemos ninguna noticia. Si hay alguna noticia que nos tengan que decir, pues que nos lo comuniquen o nos lo expliquen, pero insisto, yo no puedo abrir ese debate porque es un debate que corresponde a las filas del Partido Popular y a su dirección. Muy bien, muchas gracias y buenos días.